and welcome to Arbitral Insights, a podcast series brought to you by our international arbitration practice lawyers here at Reed Smith. I'm Peter Roscher, Global Head of Reed Smith's International Arbitration Practice. I hope you enjoy the industry commentary, insights and anecdotes we share with you in the course of this series, wherever in the world you are. If you have any questions about any of the topics discussed, please do contact our speakers. And with that, let's get started. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast Arbitral Insights. Mi nombre es Francisco Rodríguez, soy el vicedirector de la práctica de arbitraje internacional de Reed Smith y tengo el placer de estar acompañado en este día por mi colega Gilberto Guerrero Roca. ¿Cómo estás, Gilberto? Muchas gracias, Francisco, por tenerme y compartir contigo algunos tópicos sobre arbitraje de inversión. Precisamente en este día vamos a conversar sobre arbitraje de inversión. Gilberto viene de hacer una presentación a un foro energético sobre los retos que los estados soberanos enfrentan en este tipo de arbitraje, los retos y las diferentes estrategias que los estados pueden adoptar para enfrentar estos retos. Y conversando sobre esta presentación y cómo la presentación fue recibida, pues decidimos que este contenido era de suma importancia para conversarlo con ustedes. Pero Gilberto, antes de conversar y entrar más a fondo sobre estos retos y las estrategias que los estados pueden adoptar para enfrentar a estos retos en el arbitraje de inversión, conversemos un poco sobre qué es el arbitraje de inversión y cómo se diferencia de un arbitraje internacional comercial entre partes privadas. Bueno, Francisco, efectivamente, el arbitraje de inversión se basa en un tratado internacional, en los compromisos internacionales asumidos por los estados para promover y proteger la inversión extranjera en sus países. Un arbitraje internacional de inversión se puede generar por tratos discriminatorios, expropiaciones, violación al trato justo y equitativo y a la garantía de ofrecer full protección y seguridad, entre otros tópicos. Es decir, un arbitraje de inversión, el demandante es un inversionista extranjero que tiene una disputa que surge de la inversión y está protegido por un tratado en ese sentido, ¿no? Efectivamente, la región latinoamericana ha experimentado al sol de hoy más de 425 demandas de arbitraje de inversión en materia de petróleo, gas y minería, transporte, industria pesada, infraestructura, telecomunicaciones, banca, finanzas. Un estudio reciente de la Universidad de Georgetown, acá en Estados Unidos, determinó que las materias más frecuentes que generaban arbitraje de inversión en la región eran precisamente las relativas a petróleo, gas y minería. Y parte de lo que queremos tratar hoy son los retos y estrategias que supone la defensa de los estados soberanos y las barreras a que frecuentemente estos países enfrentan cuando están litigando en un arbitraje de inversión internacional. Ahora bien, concentrándonos en nuestra región, la región latinoamericana, ¿cuáles son los países que han tenido el mayor número de casos de arbitrajes de inversión de este tipo, donde estamos hablando de violación de tratado y violación o una disputa que surge de la inversión internacional? En el primer grupo, que yo he denominado más de 40 demandas internacionales, se encuentra, por supuesto, Argentina, Venezuela, México, Perú, pero también inclusive países europeos como España, Egipto, República Checa, han sido también frecuentemente demandados en arbitraje de inversión. Otros países latinoamericanos, con la segunda categoría entre 15 y 40 demandas, se encuentra Ecuador, Colombia, Bolivia, por ejemplo. Entonces, si nos concentramos en la región iberoamericana, estamos hablando principalmente de Argentina, Venezuela, España, México, Perú y
Ecuador y Colombia como los países líderes de estos casos. Y tú mencionabas los tipos de disputas. ¿Esos tipos son qué? Creo que mencionabas la industria minera. Efectivamente, petróleo, gas y minería, infraestructura, industria de procesamiento de alimentos, telecomunicaciones, hospitalidad y inmobiliario también son las materias más frecuentes en este ámbito. Y al verla, Gilberto, la experiencia de estos estados manejando o defendiendo a estos arbitrajes de inversión, ¿qué podemos concluir sobre la manera en que los estados latinoamericanos o iberoamericanos, más bien, han procedido estratégicamente con sus defensas en este tipo de casos? Sí, ellos, los que han sido demandados de manera frecuente, han sido catalogados o estudiados como repeat players y esos repeat players tocan ventaja o sacan ventaja de la fragmentación, no hay demandas colectivas, tocan ventaja, sacan ventaja de las complejidades del sistema. Muchos estados ganan estas reclamaciones por razones de jurisdicción, ni siquiera por razones de mérito, sino porque el inversionista no ha satisfecho las cargas para lograr la jurisdicción de estos tribunales a través de, por ejemplo, estructuras corporativas que no tienen sustancia o, por ejemplo, no, la actividad es meramente comercial y no supera el umbral de una inversión protegida por un tratado. Ahora, conversemos sobre los retos que estos estados enfrentan al defenderse y de los reclamos de inversión. Tú has ahí identificado en tu presentación varios retos específicos y estrategias específicas que esos estados, en tu experiencia, han tenido que sobrellevar para presentar su defensa. Y el primer reto en el cual tú te enfocas en tu presentación es el reto sobre el tema financiero, el tema de presupuesto y el eficiente manejo de los recursos estatales en la defensa. ¿De qué se trata? ¿Cómo tú ves este reto financiero que los estados han enfrentado a través de los diferentes arbitrajes? Sí, los estados que son los repeat players, lo que han sido demandados con más frecuencia, han tenido que tomar decisiones estratégicas interesantes para poder superar las barreras económicas. El arbitraje de inversión es muy costoso, como sabemos en la práctica. Una defensa o una reclamación puede oscilar entre los 3, 4, 5 y más de $5 millones en un caso determinado, porque no solamente hay que pagar árbitros, no solamente hay que pagar abogados, también gastos de administración del centro de arbitraje y, por supuesto, expertos de derecho internacional, derecho local y expertos en evaluación de daños. Entonces, esa primera barrera que tú mencionas, Francisco, que es la barrera económica, muchos países han tratado de manejarla realizando economías de escala. Hacen equipos de defensa dependiendo de la materia que se está debatiendo. Pero también en el desarrollo del procedimiento arbitral, hemos visto, basado en nuestra experiencia, que hay una tendencia reciente en muchos estados a hacer solicitudes de lo que se dice en inglés security for costs, es decir, solicitudes de peticiones de cauciones de garantía en caso de que el demandante no resulte ganador de ese arbitraje. También hemos visto que muchos estados están pensándoselo varias veces o 2 veces antes de hacer solicitudes de bifurcación de procedimiento, porque si se bifurca un procedimiento, pues existe el riesgo de que se prolongue el arbitraje y genere mayores costos. También hemos visto el surgimiento de boutiques, de pequeñas firmas de abogados con talentosos abogados que están también básicamente tratando de representar países porque ofrecen costos para esos países más económicos. Y finalmente existe una posibilidad donde tú tienes muchísima experiencia, Francisco, que es el third party funding. El third party funding o la financiación de terceros estados está en boga, pero inclusive ya se habla de la posibilidad de que está disponible para los países y desafortunadamente los países hasta ahora no han tomado partido de esta gran alternativa que tienen en sus manos.
Sí, esta idea del financiamiento de terceros es bastante interesante. Como bien sabes, este concepto, esta industria, se ha desarrollado más bien del lado del inversionista, donde es mucho más fácil para los fondos invertir, calcular la viabilidad del caso, el riesgo que el caso representa y en base a eso hacer una inversión esperando un posible retorno. La representación de estados es un poco más difícil y tiene varios obstáculos, como lo hemos comentado, entre ellos el hecho de que para los estados entrar en este tipo de acuerdos regularmente necesitan algún tipo de consentimiento o permiso que es casi imposible, sino bastante difícil de conseguir. Pero definitivamente es un reto para la industria de terceros financistas y para los mismos estados ver de qué manera la disponibilidad de financiamiento de terceros extiende a estados que son demandados por estas cuantías importantes. Efectivamente, otro reto o barrera, además de la económica, es que muchos estados y los abogados que asesoramos a estados y a empresas del estado, a nivel de arbitraje de inversiones, no existe la posibilidad, al menos abiertamente, la posibilidad de interponer contrademandas. Si bien es cierto que la Convención CIADI prevé una posibilidad, esta está condicionada a que los tratados específicos tengan este mecanismo. Ha habido algunos casos aislados que se ha permitido esta posibilidad, pero no es frecuente observarla. Otra barrera que tienen que superar y experimentan el grupo de abogados que representan estados o asesoran estados, otra barrera, y es la tercera que he identificado, es la ausencia de voluntad política para sacar provecho de los periodos de enfriamiento y de tratar de lograr compromisos, transacciones, inclusive sin valor económico, que permita reducir el número de demandas. Es decir, los abogados que representan a estos estados soberanos ven que desafortunadamente se antagoniza con los estados y se pierde la gran posibilidad que tienen los tratados. La gran mayoría de los tratados tienen un cooling off period o un periodo de enfriamiento donde deben las partes buscar allanar su diferencia y buscar nuevas oportunidades. En nuestra práctica hemos sido exitosos, Francisco, lo recuerdas muy bien, en nuestra mentalidad no queremos antagonizar con los estados, lo que queremos es ofrecer a nuestros clientes oportunidades de negocio y es mejor un buen arreglo que un gran arbitraje. Sí, efectivamente, ese es un punto que es bien importante y creo que es una de las áreas donde el arbitraje de inversión puede ser mejorado, en el sentido de que queremos ser eficientes y si queremos realmente proporcionar un ambiente donde las inversiones pues florezcan y los estados puedan atraer mayor inversión, creo que se debe aprovechar mejor esta área de este periodo de negociación antes del arbitraje, donde las partes tienen la oportunidad de conversar. Obviamente, estas disputas surgen entre un inversionista que en su momento decidió invertir y un estado que en su momento tuvo la intención de atraer esta inversión. Y de nuevo, no estamos aquí diciendo, sugiriendo que todas las disputas pueden ser resueltas a través de este proceso, pero las disputas que sí tienen la posibilidad de ser resueltas no deben ser arbitradas o sujetas a un arbitraje. Y por eso creo que ese diálogo, ese intercambio para depurar esas disputas debe ser mejor aprovechado tanto por inversionistas como por estados. Una cuarta barrera que hemos detectado es la falta de coordinación entre los órganos estatales. Eso tiene una gran barrera para quienes defendemos estados y empresas del Estado. Es que se puede correr el riesgo de sufrir retrasos al momento de exhibir, de producir documentos en la fase de exhibición de documentos. Y por supuesto, a veces hay descoordinación, se inicia una demanda y de repente un ministro
o el superintendente de un organismo especializado empieza a emitir declaraciones públicas. Eso es otra gran barrera que hemos determinado. Una quinta barrera es que, irónicamente, por agendas políticas, algunos países que son repeat players, o sea, que son frecuentemente demandados, como es el caso de Ecuador, Venezuela, Honduras, y Bolivia, e inclusive recientemente Colombia, han decidido denunciar la Convención CIADI o han anunciado que potencialmente lo harían. La consecuencia procesal práctica que se desprende de esto es que esos países, por razones políticas, se están desprendiendo de una gran ventaja que es la posibilidad de contar con el mecanismo previsto en el CIADI para conocer de las potenciales acciones de anulación. Si prestamos atención a las estadísticas, vemos que los estados han sido victoriosos en un largo proceso de anulación ante el CIADI y como consecuencia de denunciar la Convención CIADI están también renunciando a este mecanismo. Sí. ¿Cuáles países han renunciado a la Convención CIADI específicamente y cuál ha sido la experiencia de estos países? Los países que han renunciado a la Convención CIADI ha sido Bolivia, fue el primero, Ecuador, Venezuela y recientemente Honduras, y ha habido anuncios políticos en ese mismo sentido, Colombia. ¿Y qué ha pasado en esos países? Es decir, ¿qué está pasando con las inversiones y el flujo de inversiones a esos países y con las disputas que surgieron antes de la renuncia y después de la renuncia? Sí, evidentemente la renuncia a la Convención CIADI trae como consecuencia que los inversores extranjeros sienten menos seguridad y el país se hace menos atractivo. Y además la situación se puede complicar aún más si esos países, a la par de la denuncia de la Convención CIADI, tratan de renegociar de manera forzosa no solamente tratados internacionales, sino también contratos de inversión. Ahora, conversemos sobre otro tema que tiene que ver con las otras fuentes judiciales o foros judiciales disponibles a un inversionista o para una disputa de inversión. Me refiero a las cortes nacionales, a las cortes domésticas. ¿Cuál es el papel de las cortes nacionales o domésticas en un arbitraje de inversión y cómo pueden ser usadas en el arbitraje tanto por el inversionista como por el mismo Estado? Efectivamente, Francisco, hemos detectado una sexta barrera o elemento que puede disparar potencialmente arbitrajes de inversión internacional y con los cuales desafortunadamente el grupo de abogados que defienden a los estados tienen que convivir, que es la tentación de muchos países en la región y también en otras regiones de recurrir a las cortes domésticas para tratar de blindar, de ofrecer legitimidad o de generar un escudo frente a potenciales demandas internacionales. Hemos visto cómo de manera creciente se están disparando casos que involucran denegación de justicia. ¿Qué ocurre? Un inversionista extranjero en cualquier materia, petróleo, gas, telecomunicaciones, minería, de repente le es revocada una concesión, un permiso, y luego entonces la agencia especializada o el ministerio especializado va a la vía judicial o el inversionista va a la vía judicial y desafortunadamente la vía judicial lo que hace es empeorar la situación porque desafortunadamente las cortes domésticas cuando están involucrados elementos sensitivos como petróleo, gas y minería o recursos naturales o grandes obras de infraestructura deciden con prejuicio y favorecen abiertamente a los países. Entonces, eso ha sido otra gran barrera, otro gran reto que ha disparado recientemente muchos arbitrajes de inversión, pero con el aditivo de la violación por denegación de justicia. En ese mismo sentido, hemos detectado una séptima barrera o reto en la defensa de los estados, que es que las autoridades públicas, las altas autoridades, son renuentes a ofrecer remedios
de contenido no económico. Nuestra experiencia, y así lo hemos experimentado, Francisco, nos dice que muchas veces, si las partes son flexibles y las autoridades públicas son flexibles, podrían ahorrarse cantidades de dinero en laudos condenatorios importantes, ofreciendo nuevas oportunidades de negocio y ofreciendo quizás concesiones, permisos, siendo creativos, sin que estas compromisos, sin que esta transacción signifique el pago de grandes sumas de dinero. No, efectivamente, en nuestra experiencia hemos visto de que los casos que sí llegan a una resolución amigable, los dos casos de inversión, son los casos en los cuales el inversionista está en la disposición de continuar invirtiendo en el Estado a través de diferentes proyectos y el Estado tiene la disponibilidad de ofrecer concesiones o otras oportunidades de negocios para resolver la disputa y pues compensar de alguna manera indirecta a través de oportunidades de negocios al inversionista y no necesariamente en base a una suma monetaria, las cuales siempre son partes también de las negociaciones, pero por razones obvias son y más difíciles de aceptar por parte de los estados. Ahora conversemos de otro tema, Gilberto, y es el tema de las obligaciones contractuales. Y me refiero precisamente a la situación cuando hay una concesión contractual, las partes, el inversionista entra en una concesión contractual o un pacto contractual con el Estado, a través del cual el Estado se compromete y asume ciertas obligaciones y el Estado incumple con esas obligaciones. ¿Pueden ese incumplimiento con las obligaciones contractuales dar lugar a un arbitraje de inversión? Efectivamente, Francisco, hemos detectado como reto número 8 y una tendencia reciente marcada en casos, el que se están disparando muchos arbitrajes de inversión a partir de incumplimientos contractuales. Es decir, ya nadie discute y forma parte de la jurisprudencia de los precedentes más consolidados que puede haber una violación de contrato y a la vez una violación de tratado y viceversa. Entonces ese es otro reto que tenemos nosotros los abogados cuando asesoramos a estados soberanos y a empresas del Estado, de guardar bastante celo y seguimiento a los potenciales incumplimientos contractuales, porque si el contrato está protegido, por ejemplo, por una cláusula paraguas, o los contratos de inversión están protegidos o calificados como inversión por un tratado, pueden entonces generar situaciones de arbitraje de inversión. Otro reto que hemos detectado, y es el número 9, es, y está vinculado con alguno de los anteriores, es que representando estados y empresas del Estado existen muchísimos riesgos o barreras para cumplir con las órdenes de exhibición o de producción de documentos. Existe potencialmente los riesgos de que los tribunales, si no se cumplen con esas órdenes, puedan dictar inferencias adversas. Entonces es importante tener un buen plan de coordinación dentro de las autoridades públicas para satisfacer esas órdenes de producción de documentos. Ahora bien, Gilberto, en las mayorías de estos arbitrajes de inversión, el tribunal arbitral va a tener la oportunidad o estará llamado en algún momento, ya sea en el momento del laudo, en el momento jurisdiccional, a interpretar el tratado y las obligaciones asumidas por los estados que firman antes sobre el tratado. Esa interpretación puede ser iluminada o guiada por documentaciones emitidas por los propios estados después de la firma del tratado, o más que todo, creo que me refiero al reto que tienen los tribunales de interpretar los tratados que dan lugar a esos arbitrajes de inversión y efectivamente qué valor adjudicar a las interpretaciones de estos estados después que los tratados han sido firmados.
Efectivamente, Francisco, nuestra práctica nos ha permitido detectar un décimo reto o fuente de discusión donde algunos países han tratado de sacar provecho y existe de dos formas, ¿no? Una, algunos tratados permiten la participación como parte no disputante, como parte no litigante, de escuchar la opinión de los países sobre la interpretación que se le debe dar a una cláusula de un tratado. Pero algunos países pues han tratado de sacar provecho de estas mociones porque las han redactado o las han presentado teniendo en mente otros arbitrajes en curso. Pero también hemos observado que se está dando en la región la situación de que algunos países están logrando modificaciones o emitir decisiones interpretativas de tratados de inversiones para prevenir que se vuelvan a replicar casos que ya han perdido. Es decir, han aprendido las lecciones de casos perdidos y luego se han dado la tarea de tratar de establecer un lenguaje o de incorporar términos en el tratado para que no se vuelvan a repetir casos famosos. Y entonces ese es otro elemento que hemos detectado, que es la posibilidad o el impacto que tienen los acuerdos de interpretación de tratado. Y en ese mismo sentido, Francisco, hemos detectado otro elemento, otra barrera u otra estrategia. Y aquí formulamos con mucho respeto, por supuesto, una crítica constructiva a los estados, porque nosotros también representamos estados y agencias estatales, que es que hemos observado respecto al tema de transparencia y a la reducción de conflictos de intereses, hemos observado un doble estándar. Por una parte, hay grupos sofisticados de análisis como el Grupo 3 de las Naciones Unidas, donde se lucha por garantizar mayor transparencia y reducir los conflictos de intereses en los desarrollos de los arbitrajes, pero desafortunadamente vemos que no es la misma conducta de algunos estados cuando se trata de arbitrajes específicos. Y en ese sentido, pues es importante o lo ideal sería que en el sistema de arbitraje de inversión haya coherencia con lo que se predica y con lo que se practica. Y por razones de tiempo y finalmente, pero no menos importante, hemos detectado también, Francisco, una barrera que es la número 12, que es que si bien el CIADI, por ejemplo, que es el centro de arbitraje más importante en el mundo en materia de arbitraje de inversión, emitió las reglas del año 2022, muy modernas, muy dinámicas, hemos detectado que pareciera que existen incentivos para algunos estados de tratar de quizás abusar de la posibilidad de interponer objeciones preliminares porque no existe un contrapeso que pueda prevenir que sean interpuestas como táctica dilatoria de los arbitrajes. Me refiero concretamente a la regla 41 de las reglas de arbitraje del CIADI, que hemos detectado que hay incentivos de algunos estados por interponer esta objeción preliminar por falta de mérito de manera manifiesta, pero después que está constituido el tribunal arbitral y no antes que está constituido el tribunal arbitral. Porque si se compara, por ejemplo, con la regla 43.2 relativa a la objeción preliminar por falta de jurisdicción, allí la regla exige al Estado que la interponga de manera inmediata y con esto evita el uso estratégico o abusivo para dilatar el arbitraje. Muchísimas gracias, Gilberto, por compartir estos puntos tan importantes para el arbitraje de inversión. Y definitivamente este es un tema que trataremos en otros episodios de este Arbitral Insights podcast. Es todo por hoy y esperamos que se sintonicen en nuestra próxima instalación de este podcast. Hasta luego y muchas gracias. Arbitral Insights is a Reed Smith production. Our producers are Allie McCardle and Shannon Ryan. For more information about Reed Smith's global international arbitration practice, email arbitralinsights@reedsmith.com. To learn about the Reed Smith Arbitration Pricing Calculator, a first-of-its-kind mobile app that forecasts the cost of arbitration around the world,
Search Arbitration Pricing Calculator on reedsmith.com or download for free through the Apple and Google Play app stores. You can find our podcast on podcast streaming platforms, reedsmith.com, and our social media accounts at reedsmith LLP. This podcast is provided for educational purposes. It does not constitute legal advice and is not intended to establish an attorney-client relationship, nor is it intended to suggest or establish standards of care applicable to particular lawyers in any given situation. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any views, opinions, or comments made by any external guest speaker are not to be attributed to Reed Smith LLP or its individual lawyers. All rights reserved.